Me lo dijo un criollo viejo, a cuartear siempre acostumbre. Sea como el candil del pobre, quiera y aún me pero alumbre. Sea como el candil del pobre, quiera y aún me pero alumbre. Me lo dijo un criollo viejo, a cuartear siempre acostumbre. Diálogo y cultura. Un diálogo sobre nosotros mismos, sobre el pasado y el futuro, sobre la cultura que recibimos, transformamos y transmitimos, sobre valores y sentimientos, entre todos y con todos. Que los ecos no le hacen mella, pero sin oídos pa'l canto ni ojos pa' ver las estrellas. Pero sin oídos pa'l canto ni ojos pa' ver las estrellas. Hay hombres como el Palenque, los ecos no le hacen mella. Con su voz la oscuridad y hasta la piedra sabe a dónde va, y hasta la piedra sabe a dónde va, con libertad. Ofendo ni temo de don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Los indios forman el escuadrón y afrontar los morenos el corazón, y afrontar los morenos el corazón, y de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, no ofendo ni temo de don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Bueno, compañero José, tercer año de Diálogo y Cultura. Aquello que empezó como una
Una pequeña prueba. Con una prueba, Sí. No sabemos si le gusta a la gente, pero nosotros nos Por- entusiasmamos. Nosotros no. Presuponemos que sí, pero bueno. Porque no protestan. No hay O protesta. apagan la radio. Sí, sí. Tercer año, y ya sacamos 2 meses del año también, y estamos en el bicentenario de las instrucciones del año 3. Ah, qué temita. ¿Qué temita? La construcción de la República Sí. para hacer la pública felicidad. Qué instrumento, ¿no? Y empezábamos con a Don José, a mi entender la máxima canción símbolo del cancionero popular, cantada por una de sus principales voces del pasado, el Pepe Guerra, y las voces del futuro, que son las de los niños escolares, que hoy, en el momento que estamos grabando, están empezando las clases también. Gran día para todos. Gran día para todos. De las instrucciones del año 13 podríamos decir que, bueno, ahora vamos a escuchar un material que nos ahorra a nosotros hacer muchos comentarios. Lo trajimos, lo rescatamos de las telarañas y las oscuridades de los archivos, con la voz más joven de Candó y el equipo del Sodre, y eso que era un viejo long play, hablando de la patria vieja, se centra en las instrucciones del año 13, la oración de abril, es decir que el próximo 5 de abril se va a cumplir el aniversario de aquella llamada oración de abril, es decir, el discurso que hace Artigas, después de haber dado instrucciones a los alcaldes de todos los pueblos, diciéndole que, eso lo vamos a ver en la obra también, de cómo tenían que elegir la forma que asegurara la representación de los vecinos, los delegados que por su capacidad y por su decencia pudieran representarlos. Si nos ubicamos en la época, ya Artigas había sido nombrado en una asamblea anterior primer jefe de los orientales. Cuando llegamos al Congreso de Abril en el año 13 había pasado el 11 y el 12, había pasado la llegada a la calera de las huérfanas, bueno, 2 años, ¿no? El día de hoy, de ayer estamos grabando un 1 de abril, el día de ayer 28 se cumplieron 200 años del grito de Ascencio, a los 2 años, en abril, el Congreso. Es decir, habíamos pasado por todo el trayecto de la marcha hacia Montevideo, culminada en la batalla de las Piedras como gran triunfo y el primer sitio. Luego todos los problemas con Buenos Aires y el éxodo, la vuelta a la vuelta de la Yui, que ya logrando prácticamente junto con las demás provincias del Río de la Plata que hemos logrado la independencia, pero estábamos discutiendo a ver qué tipo ¿Qué de independencia? Sí, qué independencia, porque había quienes querían poner un rey. Claro. Y todavía seguimos discutiendo. Claro, porque los problemas se replantean, pero a otro nivel, ¿verdad? Claro. Aunque son siempre los mismos. Sí, el fondo es más o menos el mismo. ¿Cómo organizar el Estado para construir la democracia? Porque lo debíamos unos días antes, ¿no? Sí. ¿Cómo andamos de tiempo, Martín? ¿Vamos bien? ¿O estamos llegando? Avísame cuando lleguemos para no comernos la tanda, porque hay que cumplir con los Hay que cumplir con los avisadores. avisadores. Bueno, así que vamos a escuchar todo un largo trayecto de la Patria Vieja, como nos centramos en la elección de los delegados a la Asamblea, la oración de abril y las instrucciones del año 13. Bien. Al iniciarse el año 1812, consumado el retiro del ejército artiguista seguido de las familias que acompañaron el éxodo, la banda oriental volvió al régimen de autoridad en que había vivido hasta 1810. El gobierno español de Montevideo se hacía presente en el desolado medio rural por las partidas tranquilizadoras que, con severo rigor, disputaban el dominio de los campos a indios y gauchos sueltos, enseñoreados de ellos al ausentarse la patria.
Entretanto, en el campamento de la Joux, los orientales alentaban la esperanza del retorno a los hogares y la continuación de la lucha. Comenzó a prepararse la nueva campaña a la que se decidió el gobierno de Buenos Aires cuando designó jefe del ejército de operaciones sobre Montevideo a don Manuel Zarratea. Desde el levantamiento de 1811, las actitudes particularistas del pueblo oriental frente a las contingencias de la guerra habían ido perfilando una individualidad social y política que lo destacaba en el territorio rioplatense. El desconocimiento de esa individualidad por parte de Zarratea provocó su reacción, traducida primero en reclamos y contestaciones y luego en la no obediencia a las órdenes de aquel jefe. El cambio de gobierno producido en Buenos Aires a principios de octubre no modificó la situación. Respondía a la tendencia que buscaba definir el destino de la revolución, hasta entonces impreciso. Independencia y constitución eran las aspiraciones de los prohombres porteños de aquella hora, quienes creían conveniente un régimen centralista para la administración del antiguo virreinato. Con estas ideas, opuestas al particularismo oriental, no pudo solucionarse el conflicto planteado entre Artigas y Zarratea. La crisis se produjo en medio de las marchas que cada uno, separadamente con sus fuerzas, emprendió hacia Montevideo, cuyo segundo sitio había iniciado la vanguardia del ejército, al mando del general Rondó. Artigas asumió entonces la defensa de sus compatriotas. El 25 de diciembre de 1812, dirigió al jefe porteño una nota que denominó La precisión del G, en la cual, con firme e indignado acento, puntualizó los agravios que Zarratea había infligido a los sagrados derechos del pueblo oriental en armas. Expresó que la cuestión estaba planteada entre la libertad y el despotismo y que los opresores, no por su patria, sino por el solo hecho de serlo, provocaban la resistencia de los orientales. Identificado con las milicias que lo tenían por jefe, manifestó luego: La grandeza de estos hombres es hecha a prueba del sufrimiento, pero cuando se trata de su defensa particular, cesan las consideraciones. También es preciso que hagan ver no era una vileza lo que fue moderación. Bajo este concepto, cese ya vuestra excelencia de impartirme sus órdenes, adoptando, consiguientemente, un plan nuevo para el lleno de sus operaciones. No cuente ya vuestra excelencia con alguno de nosotros, porque sabemos muy bien que nuestro obedecimiento hará precisamente el triunfo de la intriga. Ni las circunstancias, ni ningún examen han podido eludir que el gobierno escandalosamente nos declare enemigos. Y terminó declarando: El pueblo de Buenos Aires es y será siempre nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual. Las tropas que se hallan bajo las órdenes de vuestra excelencia serán siempre el objeto de nuestras consideraciones, pero de ningún modo vuestra excelencia. Yo prescindo de los males que puedan resultar de esta declaración hecha delante de Montevideo, pero yo no soy el agresor, ni tampoco el responsable. Mis legiones son sofocadas por la precisión en que vuestra excelencia mismo me ha puesto. ¿Y qué debo hacer en vista de esta circunstancia, sino reunir todos mis resentimientos, entregarme a ellos, y ya que la sangre ha de escribir las últimas páginas
de nuestra historia gloriosa, hacerla servir a nuestra venganza delante del cuadro de nuestros trabajos? Si vuestra excelencia, sensible a la justicia de mi irritación, quiere eludir su efecto, proporcionando a la patria la ventaja de reducir a Montevideo, repase vuestra excelencia el Paraná, dejándome todos los auxilios suficientes. Sus tropas, si vuestra excelencia gusta, pueden igualmente hacer esa marcha retrógrada. Si solos continuamos nuestros afanes, no nos lisonjearemos con la prontitud de coronarlos, pero al menos gustaremos la ventaja de no ser tiranizados cuando los prodigamos en odio de la opresión. Fracasaron los intentos de conciliación que siguieron a este pronunciamiento. Zarratea no satisfizo la exigencia de su inmediato retiro. Sin embargo, la situación quedó resuelta cuando el propio ejército porteño se amotinó y lo depuso. Rondó asumió entonces el mando de las fuerzas sitiadoras y pocos días después, el 26 de febrero de 1813, su campamento ofreció un aspecto inusitado. Al son de dianas y desfilando entre las tropas bonaerenses que habían formado sus lados, llegaban al cerrito Artigas y los 4.000 hombres que le acompañaban. Recibido como un libertador, Artigas fue conducido hasta su alojamiento. Superadas parcialmente las discrepancias que hasta entonces habían restado al asedio el concurso de los orientales, se produjo en aquel momento el reencuentro de Artigas y Rondó, los dos jefes de la campaña de 1811. Aparecían de nuevo frente a las murallas de Montevideo con idéntico objetivo: rendir la plaza. Pero los 16 meses de emigración y la reciente controversia con Zarratea habían plasmado los rasgos que distinguirían la personalidad política del pueblo oriental. En Buenos Aires, desde el 31 de enero, sesionaba la Asamblea General de las Provincias del Río de la Plata, encargada de su organización constitucional. Artigas fue invitado a reconocerla y prestar juramento de obediencia a sus decisiones. Preocupado por la salvaguardia de los derechos del pueblo que le había proclamado jefe, consideró llegado el momento de definir la posición de la banda oriental ante el resto de las provincias. Decidió, para ello, consultar su voluntad mediante la reunión de un congreso. Su circular de 21 de marzo de 1813 llegó a todos los pueblos y villas. Convocados, seguramente, desde el campanario de la capilla aldeana, los vecinos del casco de la villa y citados por el comisionado, los de los partidos inmediatos, escucharon la circular de Artigas que decía: conviene al sostén de la patria que lo más breve posible congregue usted a los vecinos de su jurisdicción, los cuales, luego que sean congregados, procederán a nombrar un diputado cuya persona deberá reunir las cualidades precisas de prudencia, honradez y probidad. Y después de su elección, hará usted que se ponga al momento en camino para este campo, de suerte que se halle aquí la mañana del día 3 del próximo entrante abril. El objeto de esta invitación les será prevenido al diputado que fuere electo, luego que verifique su llegada. Yo espero que usted tomará todas las medidas para que la elección se verifique en el mejor orden, a fin de que nada falte a la legitimidad de los sufragios. Una copia autorizada del acta de la elección servirá de credencial bastante al señor diputado. Dios guarde a usted muchos años. Sorprendidos y asombrados debieron quedar aquellos hombres. Desconocían las prácticas electorales, inexistentes para ellos hasta entonces, e ignoraban el objeto final de aquel llamado.
Pero bastó el hecho de que Artigas les dijera que convenía al sostén de la patria para que ninguno rehuyera el cumplimiento del mandato. Así fueron elegidos los integrantes de la primera reunión soberana del pueblo oriental, el Congreso de Tres Cruces. En ese paraje, ubicado a menos de una legua de la ciudad, en las proximidades del actual Parque José Valle y Ordóñez, Artigas tenía su alojamiento particular en la quinta de don Manuel José de Cavia. Era esta una de las quintas que habían dado carácter a los alrededores de Montevideo, con sus grandes arboledas, en las que abundaban toda clase de frutales, la huerta y el típico palomar que las distinguía. La de Cavia era una de las más amplias y ofrecía comodidad para la celebración del Congreso que se inició el 5 de abril de 1813. Artigas abrió el acto con la lectura de un discurso que él mismo denominó oración inaugural. Con aquel acento pausado que Larrañaga señaló como uno de sus rasgos característicos, comenzó refiriéndose a los resultados de la campaña anterior, para luego entrar directamente a explicar el motivo de aquella reunión. Ciudadanos, el resultado de la campaña pasada me puso al frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad general. Hemos corrido 17 meses cubiertos de la gloria y la miseria, y tengo la honra de volver a hablaros en la segunda vez que hacéis el uso de vuestra soberanía. En ese período, yo creo que el resultado correspondió a vuestros designios grandes. Él formará la admiración de las edades. Los portugueses no son los señores de nuestro territorio. De nada habrían servido nuestros trabajos si con ser marcados con la energía y constancia no tuviesen por guía los principios inviolables del sistema que hizo su objeto. Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa por vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos. Ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos, y he ahí también todo el premio de mi afán. Ahora en vosotros está el conservarlo. Yo tengo la satisfacción honrosa de presentaros de nuevo mis sacrificios y desvelos, si gustáis hacerlo estable. Nuestra historia es la de los héroes. El carácter constante y sostenido que habéis ostentado en los diferentes lances que ocurrieron, anunció al mundo la época de la grandeza. Sus monumentos majestuosos se hacen conocer desde los muros de nuestra ciudad hasta las márgenes del Paraná. Cenizas y ruina, sangre y desolación, he ahí el cuadro de la banda oriental y el precio costoso de su regeneración. Pero ella es pueblo libre. El estado actual de sus negocios es demasiado crítico para dejar de reclamar su atención. La Asamblea General, tantas veces anunciada, empezó ya sus funciones en Buenos Aires. Su reconocimiento nos ha sido ordenado. Resolver sobre ese particular ha dado motivo a esta congregación, porque yo ofendería altamente vuestro carácter y el mío, vulneraría enormemente vuestros derechos sagrados si pasase a resolver por mí una materia reservada solo a vosotros. Bajo ese concepto, yo tengo la honra de proponeros los 3 puntos que ahora deben ser el objeto de vuestra expresión soberana.
Primero, si debemos proceder al reconocimiento de la Asamblea General antes del allanamiento de nuestras pretensiones encomendadas a nuestro diputado don Tomás García de Zúñiga. Segundo, proveer de mayor número de diputados que sufraguen por este territorio en dicha asamblea. Tercero, instalar aquí una autoridad que restablezca la economía del país. Para facilitar el acierto en la resolución del primer punto, es preciso observar que aquellas pretensiones fueron hechas consultando nuestra seguridad ulterior. Las circunstancias tristes a que nos vimos reducidos por el expulso Zarratea después de sus violaciones en el Ayuí eran un reproche tristísimo a nuestra confianza desmedida. Y nosotros, cubiertos de laureles y de glorias, retornábamos a nuestro hogar llenos de execración de nuestros hermanos, después de haber quedado miserables y haber prodigado en obsequio de todos 15 meses de sacrificios. El ejército conocía que iba a ostentarse el triunfo de su virtud, pero él temblaba a la reproducción de aquellos incidentes fatales que lo habían conducido a la precisión del G. Él ansiaba por el medio de impedirlo y creyó, a propósito, publicar aquellas pretensiones. Marchó con ellas nuestro diputado, pero habiendo quebrantado la fe de la suspensión el señor de Zarratea, fue preciso activar con las armas el artículo de su salida. Desde ese tiempo empecé a recibir órdenes sobre el reconocimiento en cuestión. El tenor de mis contestaciones es el siguiente. Al señor general en jefe, don José Rondó: tengo la honra de haber recibido el oficio de vuestra señoría, data ayer, en que se sirve ordenarme el reconocimiento y jura de la Asamblea Soberana de estas Provincias Unidas, según las órdenes comunicadas a vuestra señoría por el superior gobierno ejecutivo. Se halla delante de su excelencia un diputado de estas divisiones con diferentes solicitudes, que según comunicación del mismo han sido elevadas a la soberana asamblea. Ellas están pendientes, y para este paso debemos esperar la soberana resolución sobre el particular, porque ellas, en el presente caso, son tanto más imprescindibles cuanto empeñan mi honor y el de mis recomendables conciudadanos por los diferentes motivos que las produjeron. Además, han marchado mis invitaciones a todos los pueblos de esta banda con el mismo objeto, para que por medio de sus diputados se reúnan aquí el 3 del próximo entrante. Estas me parecen causas de la importancia bastante para que yo, sin negarme, suspenda por ahora el reconocimiento y jura a que vuestra señoría se sirve convocar. Esto no impide que vuestra señoría, con las tropas de línea, verifique el que le corresponde, pero para eludir cualquiera inducción siniestra emanada de tal caso, yo ruego a vuestra señoría tenga la dignación de diferirlo también, para poder verificar juntos un acto que fija el gran período de nuestro anhelo común. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Delante de Montevideo, 28 de marzo, 1813. Tu carnicería de la buena suerte. Los más exquisitos cortes en todas las carnes, vacuna, cerdos, aves y embutidos de mezcla y cerdo. Si querés comer el buen asado de Florida,
Tu cita es con la calidad. Tu cita es en Carnicería El Trébol. Saravia 925, a pasitos de Pocho Fernández. Teléfono 4353-0573. Pedidos a domicilio. Carnicería El Trébol. Invitamos a amigos y amigas a visitar Pirucho Grill, ubicado en Oribe y Rivera, allí en la plazoleta José Pedro Varela, en un lugar privilegiado. Todas las especialidades en hamburguesas, milanesas, chorizos. Pirucho Grill, Oribe y Rivera, en la plazoleta José Pedro Varela. Entre fogón y guitarra, apegado a nuestra identidad, pregonando la música y la poesía criolla. Tengo aquí en mi pecho un brasero de esperanza y en mi corazón un fuego que no se apaga. Sí, amigos, les habla Waldemar Olveira y será un gustazo reencontrarnos este domingo a partir de las 10 de la mañana junto a 94.5 FM del pueblo, con todo el canto nacional y latinoamericano. Porque solo las sombras escuchan a quien entre sombras canta. Somos pedazos de sombras que se revelan y cantan. Cuando pensás en una imprenta, cuando necesitas tus boletas, volantes, planillas y todo lo que puede ofrecer una imprenta de confianza, pensá solo en Impresora Sur. 40 años en el ramo nos avalan en Florida. Impresora Sur, La Valleja y Antonio María Fernández. Telefax 4352-9070. Si vos querés mirar detrás del escenario, donde se mueven las alegres mascaritas, no leas las noticias en los diarios, búscalas en el kiosco de revistas. Si las caras que ves en las noticias, más que caras parecen moriquetas, busca que la verdad no son las muecas, son los rostros de caras y caretas. En Florida tenés una feria de muebles que te resuelve lo que estás buscando. La Feria del Mueble. Para tu comodidad, 2 locales. Valle y Ordóñez 5522, esquina Ituzaingó, con teléfono 4352-0827. O si no, en Valle y Ordóñez 799, esquina Barreiro. Teléfono 4353-0086. La Feria del Mueble. Construbloc en Independencia, esquina Lorenzo Dauria, pegado a la vía. Te ofrece bloques comunes, modubloc para muros de contención, piscinas y pozos. Atención tamberos, sus comederos pueden ser fabricados con modubloc, de gran resistencia y económicos. También contamos con columnas de hormigón a medida. Consúltenos por el 099-493-994. Construbloc. Ciudadanos, los pueblos deben ser libres. Ese carácter debe ser su único objeto y formar el motivo de su celo. Por desgracia, va a contar 3 años nuestra revolución, y aún falta una salvaguardia general al derecho popular. Estamos aún bajo la fe de los hombres, y no aparecen las seguridades del contrato. Todo extremo envuelve fatalidad. Por eso, una desconfianza desmedida sofocaría los mejores planes. Pero, ¿es acaso menos temible un exceso de confianza? Toda clase de precaución
debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Sólo el freno de la Constitución puede afirmarla. Mientras ella no exista, es preciso adoptar las medidas que equivalgan a la garantía preciosa que ella ofrece. Yo opinaré siempre que sin allanar las pretensiones pendientes, no debe ostentarse el reconocimiento y jura que se exigen. Ellas son consiguientes del sistema que defendemos, y cuando el ejército las propuso, no hizo más que decir: quiero ser libre. Orientales. Sean cuales fueren los cálculos que se formen, todo es menos temible que un paso de degradación. Debe impedirse hasta el que aparezca su sombra. Al principio, todo es remediable. Preguntaos a vosotros mismos si queréis volver a ver crecer las aguas del Uruguay con el llanto de vuestras esposas, y a callar en sus bosques el gemido de vuestros tiernos hijos. Paisanos, acudid solo a la historia de vuestras confianzas, recordad las amarguras del Salto, corred los campos ensangrentados de Belén, Yapeyú, Santo Tomé y Tapehuí. Traed a la memoria las intrigas de la Yuí, el compromiso del Yi y las transgresiones del Paso de la Arena. Ah, cuál execración será comparable a la que ofrecen estos cuadros terribles. Ciudadanos, la energía es el recurso de las almas grandes. Ella nos ha hecho hijos de la victoria y plantado para siempre el laurel en nuestro suelo. Si somos libres, si no queréis deshonrar vuestros afanes cuasi divinos, y si respetáis la memoria de vuestros sacrificios, examinad si debéis reconocer la asamblea por obedecimiento o por pacto. No hay un solo motivo de conveniencia para el primer caso que no sea contrastable en el segundo, y al fin reportaréis la ventaja de haberlo conciliado todo con vuestra libertad inviolable. Esto, ni por asomos, se acerca a una separación nacional. Garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento, y bajo todo principio nunca será compatible un reproche a vuestra conducta en tal caso con las miras liberales y fundamentos que autorizan hasta la misma instalación de la Asamblea. Vuestro temor la ultrajaría altamente, y si no hay un motivo para creer que ella vulnere nuestros derechos, es consiguiente que tampoco debemos tenerle para atrevernos a pensar que ella increpe nuestra precaución. De todos modos, la energía es necesaria. No hay un solo golpe de energía que no sea marcado con el laurel. ¿Qué glorias no habéis adquirido ostentando esa virtud? Orientales, visitad las cenizas de vuestros conciudadanos. Ah, que ellas desde lo hondo de sus sepulcros no nos amenacen con la venganza de una sangre que vertieron para hacerla servir a vuestra grandeza. Ciudadanos, pensad, meditad, y no cubráis del oprobio las glorias, los trabajos de 529 días en que visteis la muerte de vuestros hermanos, la aflicción de vuestras esposas, la desnudez de vuestros hijos, el destrozo y exterminio de vuestras haciendas, y en que visteis restar sólo los escombros y ruinas por vestigio de vuestra opulencia antigua. Ellos forman la base al edificio augusto de vuestra libertad.
Ciudadanos, hacernos respetables es la garantía indestructible de vuestros afanes ulteriores por conservarla. A continuación, el Congreso de Tres Cruces se abocó al estudio de los problemas planteados por Artigas. Ese mismo día, 5 de abril, decidió reconocer la Asamblea bajo condiciones que garantizasen la autonomía militar y política del pueblo oriental, mientras no se dictara la constitución del Estado de las provincias del Río de la Plata. Días después, Artigas ratificó esta decisión del Congreso de Tres Cruces en la convención que propuso y suscribió con Rondó el 19 de abril. En ella fijó definitivamente la naturaleza del pacto confederativo y concretó la posición política de sus paisanos. La provincia oriental entra en el rol de las demás provincias unidas. Ella es una parte integrante del Estado denominado Provincias Unidas del Río de la Plata. Su pacto con las demás provincias es el de una estrecha e indisoluble confederación ofensiva y defensiva. Todas las provincias tienen igual dignidad, iguales privilegios y derechos, y cada una de ellas renunciará al proyecto de subyugar a otra. La provincia oriental es compuesta de pueblos libres, y quiere se la deje gozar de su libertad, pero queda desde ahora sujeta a la Constitución que organice la soberana representación general del Estado, y a sus disposiciones consiguientes, teniendo por base inmutable la libertad civil. Atendida la población de esta banda, y siguiendo el orden establecido en las demás provincias, pasarán a incorporarse y completar la representación del Estado en la Asamblea Soberana los 5 diputados electos por esta provincia, además del de la ciudad de San Fernando de Maldonado, en cuyo número se incluyen ya 2 que pertenecen a Montevideo como cabeza de provincia. Este plan político, que permitiría alcanzar la constitución del Estado después de la etapa confederativa, en la que con la alianza ofensiva y defensiva se aseguraría la independencia, fue desarrollado en el pliego de las instrucciones que se dio a los diputados para cumplir su misión en la Asamblea. Primeramente, pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de la España es y debe ser totalmente disuelta. Artículo 2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro Estado. Artículo 3. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Artículo 4. Como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y los pueblos, cada provincia formará su gobierno bajo esas bases, a más del gobierno supremo de la nación. Artículo 5. Así este como aquel se dividirán en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 6. Estos 3 resortes jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades. Artículo 7. El gobierno supremo entenderá solamente
en los negocios generales del Estado. El resto es peculiar al gobierno de cada provincia. Artículo 8. El territorio que ocupan estos pueblos, desde la costa oriental del Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa, forman una sola provincia, denominante la provincia oriental. Artículo 9. Que los 7 pueblos de Misiones, los de Batoví, Santa Tecla, San Rafael y Tacuarembó, que hoy ocupan injustamente los portugueses y a su tiempo deben reclamarse, serán en todo tiempo territorio de esta provincia. Artículo 10. Que esta provincia, por la presente, entra separadamente en una firme liga de amistad con cada una de las otras para su defensa común, seguridad de su libertad y para su mutua y general felicidad, obligándose a asistir a cada una de las otras contra toda violencia o ataques hechos sobre ella o sobre alguna de ellas por motivo de religión, soberanía, tráfico o algún otro pretexto, cualquiera que sea. Artículo 11. Que esta provincia retiene su soberanía, libertad e independencia, todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente por la Confederación a las Provincias Unidas juntas en Congreso. Artículo 12. Que el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, poniéndose la correspondiente aduana en aquel pueblo. Pidiendo al efecto se oficia al comandante de las fuerzas de Su Majestad Británica sobre la apertura de aquel puerto para que proteja la navegación o comercio de su nación. Artículo 13. Que el puerto de la colonia sea igualmente habilitado en los términos prescriptos en el artículo anterior. Artículo 14. Que ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquiera regulación de comercio o renta a los puertos de una provincia sobre las de otras, ni los barcos destinados de esta provincia a otra serán obligados a entrar a anclar o pagar derechos en otra. Artículo 15. No permita se haga ley para esta provincia sobre bienes de extranjeros que mueren intestados, sobre multa y confiscaciones que se aplicaban antes al rey, y sobre territorios de éste, mientras ella no forma su reglamento y determine a qué fondos deben aplicarse como única al derecho de hacerlo en lo económico de su jurisdicción. Artículo 16. Que esta provincia tendrá su constitución territorial y que ella tiene el derecho de sancionar la General de las Provincias Unidas que forma la Asamblea Constituyente. Artículo 17. Que esta provincia tiene derecho para levantar los regimientos que necesite, nombrar los oficiales de compañía, reglar la milicia de ella para la seguridad de su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas. Artículo 18. El despotismo militar
será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Artículo 19. Que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires, donde reside el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Artículo 20. La Constitución garantirá a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas las violencias domésticas, usurpación de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía, que con la fuerza armada intente alguna de ellas sofocar los principios proclamados, y asimismo prestará toda su atención, honor, fidelidad y religiosidad a todo cuanto crea o juzgue necesario para preservar a esta provincia las ventajas de la libertad y mantener un gobierno libre de piedad, justicia, moderación e industria. En estas instrucciones, aprobadas el 13 de abril de 1813 por el Congreso de Tres Cruces, se compendia el pensamiento de Artigas y pueden distinguirse en ellas tres aspectos fundamentales: declaración de independencia, organización general del Estado y organización particular de la provincia oriental. Resuelto el reconocimiento de la Asamblea y el envío de diputados, el Congreso de Tres Cruces estudió la creación del gobierno para la provincia propuesto por Artigas en la oración inaugural. El 20 de abril quedó integrado. Se le dio el carácter de un cuerpo municipal con jurisdicción en todo el territorio para entender, en la administración de justicia y demás negocios de la economía interior del país. Con la instalación de este gobierno presidido por Artigas, se consolidó la soberanía particular de la provincia, que quedó desde entonces plenamente configurada. Esto contrariaba el rumbo que los dirigentes de Buenos Aires se proponían dar al movimiento revolucionario, convencidos de que la capital del ex virreinato había heredado derechos del antiguo régimen para regir la vida de los demás pueblos. En virtud de ello, el gobierno bonaerense afectó ignorar los actos constitutivos de la provincia oriental. Rechazó los tratados de Artigas con Rondó y no aceptó la incorporación de los diputados a la Asamblea con el pretexto de defectos en sus poderes. Cuando Artigas trascendió los móviles del gobierno porteño, se encontró en el caso de tener que afrontar una doble lucha: contra España por la independencia y contra Buenos Aires por la organización republicana basada en el principio de la soberanía particular de los pueblos. Sin embargo, cediendo a su espíritu conciliador, buscó entenderse con las autoridades porteñas. El 29 de junio escribió a don Dámaso Antonio Larrañaga: Se dirigirá al gobierno ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y aun si fuera oportuno, a su Asamblea Constituyente, y le orientará de las reclamaciones de esta banda en la forma que guste. Preguntará al gobierno qué es lo que exige de nosotros, que por Dios entre a garantir la unión, que la continuación de estos pasos no hará más que atrasar los progresos del sistema. Para información del comisionado, Artigas reseñaba la conducta de aquel gobierno que había obligado a los orientales a buscar garantías. Declaraba finalmente: Esta provincia pelea contra el despotismo. Si sus prosélitos se han multiplicado, ella no es menos libre. Sería muy ridículo que, no mirando ahora por sí,
prodigase su sangre al frente de Montevideo y mañana ofreciese a otro nuevo cetro de fierro el laurel mismo que va a tomar de sobre sus murallas. La provincia oriental no pelea por el restablecimiento de la tiranía de Buenos Aires. Como resultado de esta gestión, se acordó reunir un nuevo congreso, con el cual el centralismo se propuso desplazar a Artigas de la dirección política de su pueblo. En presencia de su vigorosa autodeterminación, era artificioso desconocer una realidad política y social. Intentó entonces el gobierno de Buenos Aires sujetar a su obediencia a los orientales, ya unificados y libres bajo la autoridad de Artigas. Rondó fue el encargado de llevar a la práctica ese proyecto. Artigas no se opuso a la reunión del Congreso de Capilla Maciel, pero al descubrir el plan político que con él se intentaba, declaró nulo todo cuanto allí pudiera resolverse, respaldado en la opinión popular a la que consultó expresamente. Propuso nuevas fórmulas conciliatorias que, al ser rechazadas por Rondó, le obligaron a adoptar una actitud heroica como en 1811, en ocasión del armisticio de octubre. Retirarse de la línea de Montevideo, lo que hizo el 20 de enero de 1814, para continuar la lucha por la libertad particular de los pueblos en otro escenario que le ofreciera mayores posibilidades. Esta decisión, que Artigas denominó la marcha secreta, señaló la ruptura definitiva con el Directorio de Buenos Aires y el comienzo de la guerra contra el centralismo en el litoral, a cuyo impulso surgirían de inmediato las provincias que, agrupadas bajo su autoridad, formarían la Liga Federal. Bueno, gente, hoy el material habló por nosotros, sí, ¿no? Sí. Este tema durante el año va a seguir. Va a seguir y va a dar muchísimo que hablar, muchísimo. Bueno, gente, hasta la próxima. Hasta la próxima. La tierra de los pájaros pintados, corona del ceibal, tierra charrúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas. Mi autoridad emana de vosotros, le dijo el capitán a los patriotas, y ante vuestra presencia soberana termina de inmediato esa sola. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Seamos ilustrados y valientes, creyendo con la lanza entre las manos, echando con 1000 soles nuestro sueño, de ser razón que levanto temprano,
daremos tierra a los que nada tienen, para que todos al nombrar la patria le digan madre con el gesto dulce, el corazón filial de la pitanga. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Me lo dijo un criollo viejo, a cuartear siempre acostumbre, sea como el candil del pobre, fiel ayaume pero alumbre. Sea como el candil del pobre, fiel ayaume pero alumbre. Me lo dijo un criollo viejo, a cuartear siempre acostumbre. Diálogo y cultura. Un diálogo sobre nosotros mismos, sobre el pasado y el futuro, sobre la cultura que recibimos, transformamos y transmitimos, sobre valores y sentimientos, entre todos y con todos. Que los ecos no le hacen mella, pero sin oídos pa'l canto ni ojos pa' ver las estrellas. Pero sin oídos pa'l canto ni ojos pa' ver las estrellas, hay hombres como el Palenque, los ecos no le hacen ver.